gràcies per ser aquí. Bon dia, doctora Maria Casado, gràcies per ser aquí. La doctora Maria Casado ens ha fet una primera sessió, ara comencem aquesta segona sessió amb vosaltres. Veiem que sou estudiants de diversos centres preuniversitaris, Escorial de Vic, Institut de Voltreganès, Escola Pia Balmes, Institut Jaume Callís, amb el vostre professorat, benvingudes, benvinguts. També estudiants de la Universitat de Vic, de grau en biotecnologia, grau en enginyeria biomèdica, grau en biologia, benvingudes, benvinguts amb el vostre professorat. En aquest projecte de tertúlies de literatura científica s'ha atorgat un premi, que és la distinció Jaume Vicenç Vives, i també se li ha atorgat el mateix al grup de Castella, que està la doctora Maria Casado. Se n'han atorgat 7 a 7 universitats diferents enguany i nosaltres dues estem aquí, el compartim i estem encantades i us ho volem fer saber. Quan presentem a la doctora Maria Casado, ella té estudis de dret. Vosaltres, quan esteu pensant, potser anem a treballar un tema de bioètica, aprendrem molt. Qui ens ho explicarà? Una persona científica. Veieu que és una senyora que és doctora en dret. És directora de l'Observatori de Bioètica i Dret, titular de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona. És una de les 10 càtedres de la UNESCO de la bioètica que hi ha a tot el món. Autora de molts articles, revistes científiques, llibres, també diferents capítols de llibres, documents científics, documents tècnics. Ha dirigit 30 projectes d'investigació i de desenvolupament nacionals, internacionals. Va rebre la medalla Narcís Monturiol a la contribució al progrés científic i tecnològic. És membre d'aquest grup d'innovació docent de Castella. Li donem la paraula a la doctora Maria Casado i llavors ens obrirem un torn de debat. Gràcies per ser aquí. Bon dia a tothom. Gràcies a la professora Julieta Oliveras, a la Universitat de Vic, d'haver-me convidat avui y a ustedes tots de ser aquí. Espero que sea una sesión productiva. Em pasaré al castellà perquè per parlar de coses així una mica professionals més fàcil. Després al debat cadascú parla el que vulgui, és evident, ¿no? Y lo que yo quería decirles es que la concepción del trabajo que hoy me ha traído aquí es una concepción necesariamente interdisciplinar. Es decir, se ha hablado de la bioética y conforme ustedes iban entrando, íbamos nosotros hablando, pues las especialidades de cada uno, etc. Yo creo que lo que es más importante de la bioética es justamente que requiere una mirada interdisciplinar. Yo soy de Derecho, soy de Filosofía del Derecho, pero lo único que sirve el derecho aquí es para ser usado de guía. Digamos, hay norma, no hay norma, la que hay es la adecuada, no debería ser, habría que cambiarla. No es para nada. Las normas solo obligan a los jueces que las han de aplicar, y a la administración cuando ha de aplicarla al caso. Pero los ciudadanos y los expertos tenemos que debatirla y discutirla y bueno, y si no nos gusta quizás incluso proponer cambios, ¿no? No es un dogma aquello del derecho, por aquello con los libros tan gordos, ¿no? Entonces, bueno, a mí hoy me invitaron para explicar sobre las fronteras y los dilemas de las intervenciones que hoy la biotecnología y la biomedicina puede hacer sobre el cuerpo humano, ¿no? Las consecuencias que eso tiene. Y principalmente siendo este ciclo como es, de reflexiones literarias sobre la ciencia, etcétera, supongo que porque yo hace ya pues muchos años, desde el año 2000, que dirijo una colección de documentos que le llamamos, que los tienen disponibles en la web en abierto, pero alguno he traído aquí porque a veces verlos físicamente ayuda, en los cuales nosotros tratamos de suministrar argumentos para el debate social sobre estos temas. Entonces esos libros que ven que son finitos, aún son más finitos porque están escritos en catalán, castellano e inglés. Y lo que intentamos es transmitir a la sociedad, para poder establecer un diálogo, ¿no?, entre la universidad y la sociedad, los resultados de investigación y los argumentos que sostienen algunas opiniones en temas que son controvertidos.
Y aquí voy a insistir en que es muy importante los argumentos, porque ya sabemos que los temas que vamos a discutir son controvertidos, ¿no? Trasplantes, sí, pagamos, no pagamos, se puede hacer maternidad subrogada, se puede hacer determinadas conductas, no sé, la eutanasia, el aborto. Son temas que se manejan en el territorio de los grises, ¿no? Porque lo que está claro es sencillo, ya no hace falta a lo mejor casi ni ley, todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero en estos temas que son vidriosos, que son complejos, necesitamos argumentar a favor y en contra de las distintas posturas. Y además, lo que me parece más importante es que tenemos que hacerlo sabiendo que nuestra sociedad es plural. ¿Eso qué quiere decir? Que es diversa, que no todo el mundo piensa lo mismo, que no existe una moral homogénea, ni unas ideas homogéneas. Y a pesar de todo, tenemos que convivir. Esto es muy importante. El mundo se ha hecho más y más plural. Lo vemos, basta salir a la calle, las personas tienen expresiones distintas, ¿no? Y pertenecen a colectivos distintos. Y sin embargo, el mundo se hace más pequeño, todo es más próximo, ¿eh? Y eso genera algunas dificultades, genera mucha riqueza en muchas cosas, pero evidentemente también dificultades. Y no hay que ignorarlas, lo que hay es que ponerlas sobre la mesa e intentar encontrar buenos argumentos en favor de lo que vamos a defender. Bueno, nosotros tenemos esto que le llamamos el grupo de opinión, que hace los documentos a los que me he referido. Aquí tienen una colección de fotos de algunos de ellos y, insisto, en esa web los tienen todos disponibles, ¿eh? Para que los manejen en clase, en dudas, hay mucha información, porque nosotros somos una universidad pública como esta y entendemos que tenemos obligación de participar en el debate suministrando información, porque los debates no son pelearse por hablar todos a la vez a ver quién lo hace más fuerte, como a veces vemos en la tele. Ni siquiera un debate es esperar a que el otro se calle para yo hablar. Un debate requiere escuchar al otro y atender a sus razones. Y bueno, a lo mejor compartirlas o no, pero también rebatirlas con argumentos, ¿no? Y para eso es para lo que estamos aquí hoy. Entonces, como dije que yo soy de derecho, aquí tienen la primera cosa leguleya, unos cuantos artículos de la ley, que es el Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina, que es, digamos, la estrella del tema, que está además, no solamente es un documento del Consejo de Europa que acaba de cumplir 20 años, sino que es ley en el Estado español y también, por supuesto, en Cataluña, porque fue incorporado al ordenamiento el 1 de enero del año 2000. En estos artículos, que son todos interesantes, que tienen que ver con el tema que aquí nos ocupa, les quería resaltar dos. El primero, la primacía del ser humano. La primacía del ser humano sobre las sociedades de la ciencia. Es decir, tú no puedes hacerle a las personas cosas porque de ahí te vayan a salir buenos experimentos. Necesitas una serie de requisitos, consentimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego me interesa mucho el tema del lucro. El artículo 21 dice: el cuerpo humano y sus partes como tales no deberán ser objeto de lucro. ¿Por qué lo digo? Pues porque nosotros vivimos en una sociedad en la que decimos que algunas cosas son gratuitas. Por ejemplo, los tráficos del cuerpo humano se entendió siempre que no estaban en el comercio. Desde el derecho romano se habla de que es res extra commercium, es decir, no se puede comerciar con las partes del cuerpo humano ni con el cuerpo humano. De ahí, por ejemplo, la prohibición de comprar órganos para el trasplante o de venderlos, ¿no? Pero, sin embargo, vivimos en una sociedad de mercado. Fíjense que nosotros decimos que el sistema de que vivimos es un sistema capitalista, la economía se rige por el libre mercado. Pero si piensan un poco conmigo, lo que sucede es que el mercado está entrando en muchos otros ámbitos, incluso en ámbitos de relaciones personales. Hay muchas cosas que antes formaban parte, qué sé yo, de los cuidados de familia que ahora se pagan. Y esta cuestión del lucro en los tráficos del cuerpo humano yo creo que está puesta en cuestión bastante fuerte. No sé si ustedes, esta es la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de 2005 de la UNESCO, que también menciono porque es otro gran texto y yo soy titular de una cátedra UNESCO, pero a lo que iba a decirles que me voy a referir a algunos ejemplos para pensar juntos, este rato que ya que han venido pues lo podemos aprovechar, ¿no? Y que cuestionan eso que digo.
¿Ustedes han visto en sus pasillos de la facultad o quizás por la calle o en, no sé, algunos de estos carteles que dicen donar óvulos es donar vida y después algo así como 1.200 euros? Yo me pregunto, mis alumnas de la UB me preguntan, doctora Casado, ¿usted que se dedica a estas cosas, ¿tenemos que donar óvulos? Bueno, vamos a pensarnos lo primero, ¿no? Lo que esto conlleva, los riesgos que tiene, no es un procedimiento banal, ni mucho menos. Pero la pregunta que les quería hacer era, ¿hasta qué punto nosotros tenemos establecida la gratuidad de los tráficos del cuerpo humano y podemos entender que 1.000 euros, pongamos por decir, es una mera compensación? ¿Es una mera compensación o es un precio? ¿Es una compensación incentivadora, como dicen, o es un precio? Es decir, la realidad en que nosotros nos estamos diciendo los tráficos serán gratuitos, no se puede pagar, y luego pagamos o no. Si pagamos, ¿pagamos mal? ¿Es mal precio? ¿Por qué no debemos pagar? Es decir, yo creo que estas preguntas debemos hacérnoslas como sociedad. En la reunión anterior, en la sesión anterior, yo decía que yo había sido parte, era miembro de la comisión del Departamento de Salud que hace montones de años estableció el baremo en lo que hoy serían, no sé, como 600 euros. Y además en una época en que no había crisis económica. 600 euros de hace 15 años eran muchísimo más fáciles de ganar que los 1.000 de hoy. Entonces, bueno, a lo mejor sí que era un baremo un poquito alto, pero podía aceptarse como una compensación. ¿Pero podemos aceptar que es una compensación 1.000, 1.200 euros hoy? ¿O es simplemente un precio de ganga? De hecho, el Estado español ha sido demandado en el Parlamento Europeo. Hubo una pregunta por el Estado polaco que decía que venían las polacas a España a vender óvulos en autobús. Claro, son rubias y tal, y está bien, ¿no? El perfil de la donante. Fíjense qué pasa. Nosotros tenemos un salario mínimo, medio, sobre los 700, ¿no? Salía días pasados, 700 y pico euros. Pero en Rumanía, en Polonia y en muchos otros países de la propia Unión Europea, ese salario es de 300. Hombre, 1.000 y algo son dinero, ¿no? Entonces, vamos a preguntarnos, ¿debemos pagar? ¿O debemos reconocer que estamos pagando? ¿Levantamos la gratuidad? Yo creo que son preguntas muy importantes. Porque, por ejemplo, y luego otra cosa, nosotros decimos que los temas que tienen que ver con los trasplantes, la donación, tal, deben ser informadas. No se debe hacer publicidad, lo prohíbe la ley. ¿Ustedes creen que estos preciosos carteles no son una publicidad magnífica? Yo creo que los publicistas se quiebran el coco, hacen cosas estupendas. Pero primero te dicen A y luego B. Es decir, usted es altruista, es solidaria, es maravillosa. Lo que usted tiene nadie lo tiene. Pero después, 1.200 euros. Entonces, yo creo que esto es algo que tenemos que dilucidar entre todos. ¿Qué modelo queremos? ¿No? Por ejemplo, este es más fuerte, este ejemplo. Anda que no nos ha costado conseguir que la donación de sangre sea gratuita. Si ustedes han leído las novelas de Víctor Hugo, que las colas aquellas de los miserables que vendían la sangre, lo que llamaban los vampiros, los padres o abuelos que han hecho medicina, que cuentan que en Barcelona las había hasta hace pues unas décadas. Es un logro la solidaridad, la gratuidad, la donación de sangre. Hoy día, al menos en la facultad mía, cuando viene el camión del clínico a buscar sangre, te da un bocadillo, un zumo. Eso no se puede entender que sea un precio, ¿no? Pues hace un tiempo, cuando empezó la crisis, la Grifols, que es un laboratorio farmacéutico de primer nivel, marcado en los papeles de Wikileaks como interés estratégico de los Estados Unidos en España, su presidente propuso que había que pagar para conseguir sangre y plasma, y así además los parados llegarían a final de mes. ¿Les parece que esto es un modelo social aceptable? A mí me parece francamente muy fuerte. Yo estoy en contra, pero podemos discutirlo. Lo que no me parece razonable es que hagamos ver que sí, pero no, no, pero sí, no nos enteramos, miramos para otra parte, ¿no? Yo creo que las cosas las hemos de colocar donde toca. Más fuerte es si lo vemos respecto a los donantes de órganos. Nuestro modelo español es un modelo
de donación tiene prestigio internacional de primer nivel. España, digamos, exporta el modelo de solid trasplantes. Los trasplantes de órganos en España son gratuitos y funciona muy bien la red. Sin embargo, cuando salimos al extranjero, las personas de nuestros equipos que van a hablar de ética en los trasplantes, uno de los primeros problemas que se encuentran es que hay países que aceptan que se vendan, pocos, Pakistán, que algunos han ido reduciendo esto, pero muchos se plantean si yo puedo pagarlo y él me lo quiere vender, ¿por qué no puedo? Si yo a él le arreglo la vida en unos meses, pues claro, después se le acabará el dinero, y yo tengo un riñón, pues, ¿podemos? ¿Debemos? Yo creo que es una pregunta muy interesante. Es decir, ¿es autónomo el que se vende un riñón porque no tiene otra cosa que vender? ¿Para sobrevivir hemos de vendernos a trozos? ¿Qué modelo de sociedad es este? Bueno, pues hay personas que lo defienden. Modelos ultraliberales que se basan en la autonomía. Él ha querido, dijo sí, y bueno, me parece que es algo que es digno de ser notado y señalado, ¿no? Y fíjense que retoma el eslogan de la donante de ovocitos. Ya en nuestro país ha habido ejemplos de casos en que se han encontrado personas que han aceptado donar por precio. En teoría eso pasa clandestinamente, pero en el momento en que tú aceptas el donante vivo no emparentado, ¿quién te garantiza a ti que la persona que tú traes del brazo no es alguien que te debe un favor o espera que se lo hagas? Claro, sí, para eso están los jueces, los comités de ética, etcétera. Puede hacerse, no digo que siempre, pero es una vía relativamente peligrosa, ¿no? De hecho, nosotros estaban saliendo casos y a la vez firmando el convenio del tráfico de órganos. Y ahí hicimos este documento sobre trasplante de órganos entre vivos. Si a alguien le interesa el tema, puede entrar en la web, se lo descarga y lo puede leer tranquilamente y ver si nuestros argumentos y conclusiones son válidos o rebatirlos, que para eso están, para discutir argumentadamente, ¿no? Bueno, estos son unos ejemplos de cosas que pasaron, de abusos de la buena voluntad de algunos futbolistas, de empresas que entraron a buscar médula ósea también, y la Organización Nacional de Trasplantes tuvo que vetar. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando hay dinero hay que estar al tanto. Y la sanidad mueve mucho dinero. Y la salud, bueno, dicen que no tiene precio, pero sí que lo tiene, ¿no? Y el presupuesto de salud es de los más importantes, ¿no? Los gastos sanitarios son limitados, pero no quiere decir que sean escasos, cada vez más limitados. ¿Cómo los racionalizamos? Aquí hay problemas de gran interés, ¿no? Había puesto algún otro ejemplo, pues quizás llamativos, porque también tenemos bancos de cordón privado, de cordón umbilical, cuando tenemos públicos, y los públicos que tenemos en nuestro país y muy específicamente en Cataluña abastecen a todas las posibilidades, pero también hay un negocio, se mueven brokers que van a las clínicas, a las maternidades, a los ginecólogos, a las mujeres a decirles que aseguren genéticamente a sus hijos, cuando sabemos que eso es completamente innecesario y además fácilmente falaz, porque si tú tienes una enfermedad genética, pues la sangre de tu cordón umbilical la va a tener también, no sé. Bueno, es una discusión, ¿no? Pero muestra el poder del dinero también aquí. Otro de los ejemplos que yo había aportado hoy es la discusión que ahora mismo tenemos incluso en el Parlamento sobre la maternidad subrogada. Es un tema muy interesante. Una pareja que no puede tener hijos o una mujer o un hombre, bueno, hay muchas variables que pueden decir, si yo encuentro a alguien que geste mi hijo por mí, ¿por qué no? ¿Podemos hacerlo? ¿Ha de ser gratis? ¿O podemos pagar? En nuestro país ese contrato es nulo, pero hay otras variantes, y hay países que lo aceptan, con precio, sin precio, pero yo creo que es una discusión muy importante y que va mucho más allá de la mera autonomía, ¿no? Estamos comprando bebés, estamos haciendo adopciones, estamos protegiendo intereses generales, no. Y luego me comentaron que habían dos temas que les habían interesado y he hecho un poquito más de hincapié en ellos, ¿no? Por ejemplo, es el tema de los análisis genéticos para determinar la filiación. Ustedes saben que, bueno, a lo mejor no saben, en los viejos tiempos estaba prohibido hacer una investigación de la paternidad.
en el franquismo y hasta la Constitución, la familia, el matrimonio, era el núcleo protegido, digamos, y no se podían hacer pruebas de paternidad. Se suponía, como decía mi abuela, que toda mujer casada tenía editor responsable, que era su marido, y se le atribuía la paternidad sí o sí. Pero claro, con el andar del tiempo, para proteger los derechos y los intereses de los hijos nacidos extramatrimonialmente, las mujeres solas que tenían un hijo, pues empezaron a aceptar pruebas de paternidad, porque empezaron a poder hacerse, que es la época en que empezaron a salirle hijos a los famosos. Yo me acuerdo que los primeros ejemplos eran el Cordobés, Julio Iglesias, todos estos que todavía andan dando vueltas por ahí. ¿Son mi hijo? ¿No son mi hijo? Dalí, yo qué sé. Entonces, yo me acuerdo que hice un viaje, que estábamos en Chile, que es una sociedad conservadora, como ustedes saben. Hace poco ha ganado Piñera, un presidente de una sociedad además, diría yo, clásica en todas sus cosas, y en sus autobuses municipales había este letrero. En los municipales me sorprendió. Salir de dudas es fácil, ¿no? Y el test de paternidad de venta en farmacias Ahumada. Las farmacias Ahumada en Santiago de Chile es como aquí el Furnet, en cada esquina uno. O el Capravo, o el Lía, no sé qué decir, una cosa muy, muy fácil. Y se venden sin receta, usted va y lo vende, ya está. Entonces yo puedo saber si mi hijo es mi hijo, si el hijo de mi vecina es de mi vecina, o del marido de mi vecina, o mi nieto. ¿Debo poder saber esas cosas? ¿Hay requisitos para eso? ¿Debería tener el consentimiento? ¿Deberían estar informados? ¿Quién protege los derechos de ese menor? ¿No? Hay muchas preguntas ahí. Hicimos este documento sobre las pruebas de filiación, porque se venden en Internet, y uno piensa, bueno, todo lo que se vende en Internet es muy fácil, ¿no? Desde ahora será mucho más fácil resolver las dudas en paternidad. También me parecía, qué curioso, qué interés la gente, ¿no? Y qué desconfianza en las dudas en paternidad. Y otra cosa, ¿qué es ser padre? Yo les planteo, ¿qué es ser madre? ¿Es ahí la celulita, el espermatozoide, el ovocito, o en una sociedad en que a veces las familias son mezcladas de un matrimonio anterior, conviven? ¿Qué es el padre biológico, el padre social, el que te cuida? Bueno, yo tengo 3 hijas. ¿Qué es lo que es ser madre? No sé, es una pregunta, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Una sociedad que, digámoslo así, promueve estas conductas sociales y a la vez tienes interés por la biología, que parece que te determina, ¿no? Bueno, esta web es muy buena. Es una web que entras por ese link del autobús y está bien, bueno, como miles, si entran ustedes en el Google encontrarán de pruebas de paternidad montones. Y están bien hechas porque tienen buenos asesores legales que le dicen que pueden decir y que no, y que pueden derivar a otra pregunta, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, preguntas si necesitas el consentimiento de la madre o la muestra de la madre, la prueba, el test te dice, bueno, por ejemplo, aquí dice, ¿qué edad? ¿Cuál es la edad mínima? No hay, no sé qué. Se puede hacer sin la muestra de la madre. Bueno, sí, puede, pero saldrá menos fiable. Lo que está preguntando es si necesito también el consentimiento. ¿Quién es el tutor de ese niño? ¿Quién tiene la patria potestad? ¿Quién defiende sus intereses? Yo, que soy su abuelo y dudo si mi nuera es de tal o cual manera, voy el domingo que lo cuido, me lo llevo y le hago un test. Ah, no, pero no se preocupe porque yo lo voy a querer lo mismo. Bueno, sí, pero hay muchas cosas que hacer. Para que se queden tranquilos, en nuestro país la afiliación la tiene que determinar el juez. Pero bueno, si yo ya sé que no es mi hijo, y entonces de nuevo la pregunta, ¿qué es ser mi hijo? Yo creo que esto es todo bien interesante. Luego hablan de la validez legal, dice sí, esto es estupendo, pero claro, no, si lo tenemos que presentar en el juicio necesitamos más requisitos, ¿no? Luego también les comentaba que, por ejemplo, respecto a estrechamente ligado con este tema, pues nosotros usamos los análisis genéticos para más cosas. Por supuesto, para análisis de salud, ¿no? Como antes dije, pues incluso después veremos para ver si hay una indicación de aborto, ¿no? Pero hay bases de datos de uso policial, que también requieren decisiones muy interesantes. A quienes se meten en la base, a los delincuentes, a qué delincuentes, cuándo están condenados, cuándo son sospechosos, se les saca después la muestra, no se les saca,
Es decir, hay montones de problemas de derechos humanos que se pueden resolver de muchas maneras distintas, ¿no? Y bueno, aquí les había puesto una larga lista de preguntas que tenían que ver con esto. Y como les comentaba a los de la edición anterior, casi que podemos hacer una tesis o, por supuesto, un trabajo de fin de grado o de trabajo de la asignatura para responder a cualquiera de estas preguntas, porque todas ellas tienen miga. ¿Quién puede hacer esos test? ¿Cómo tenemos que identificar a las muestras? ¿Qué información podemos obtener? ¿Para qué? Si nosotros tenemos la muestra, podemos analizar eso y más cosas o no. Si yo sé cosas de una muestra genética, como mi genética la comparto en buena parte con mi familia, porque evidentemente la genética te identifica como ser humano único, pero también te enraiza en un contexto biológico familiar que comparte contigo una carga genética determinada. Si yo tengo una información que afecta a mi hermano, a mi hermana, ¿estoy obligada a dársela? No. ¿Quién tiene acceso a esos datos? ¿Quién los puede pedir? ¿De quién es la información? ¿Se pueden usar para otros fines de los iniciales? ¿Se pueden cancelar? Etcétera, ¿no? Hay montones de temas. Y ahí el tema primero o segundo, porque el primero era el precio y el segundo eran las pruebas de ADN, que yo quería hablar con ustedes. El tercero de los temas es la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo, que me comentaron que a ustedes les interesaba. Perdón, profesora Oliveras, ¿hasta qué hora tengo? Porque miren, es la hora y no estoy... Vale, un cuarto de hora, 20 minutos. Bien, ok. Teníamos que hablar... quería yo hablar con ustedes de lo que es la problemática y el significado que tiene un tema que ya no está incardinado en la bioética por razón de la biotecnología, porque muchos de los temas entran al análisis bioético porque las ciencias adelantan, que es una barbaridad, y podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer. Y cuando podemos intervenir en los procesos, nos preguntamos si debemos, o podemos preguntarnos. Poder hacer una cosa es deber hacer una cosa, ¿no? Pues eso tiene que ver, por supuesto, con todas aquellas cosas que antes nos venían dadas por la naturaleza y que ahora podemos intervenir. Los ejemplos de reproducción asistida son estupendos para eso. O los trasplantes, ¿no? O el fin de la vida. Hasta qué punto podemos nosotros continuar tratamientos, interrumpirlos, etcétera. Pero otro de los grandes temas en bioética es la cuestión del aborto. Aparte de las cuestiones del impacto de la ciencia, están los temas del inicio y del final de la vida. Y uno de ellos es el tema del aborto. Nosotros hicimos 2 documentos que probablemente les pueden interesar y otra vez insisto que están colgados. Uno sobre salud sexual y reproductiva en la adolescencia, que es muy interesante. Ustedes ya superaron toda la adolescencia, pero las preguntas están ahí. Y otro sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando nosotros hicimos estos documentos, estaba vigente en nuestro país la ley de indicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que se autorizaba la interrupción voluntaria del embarazo por 3 causas. La violación, las malformaciones del feto y el peligro para la vida y la salud de la madre. Lo que pasa es que en nuestra vieja ley del aborto, probablemente porque para dar respuesta a todos los casos había ido abriéndose su interpretación, se entendía por salud psíquica, porque claro, cuando tú dices que se podía interrumpir voluntariamente el embarazo por razones de afectación a la salud de la mujer, la salud significa salud física y también salud psíquica. Pero se interpretaba la salud psíquica de una manera muy laxa, muy abierta, de manera que de hecho estaba colando, y así lo diré, la indicación socioeconómica como un problema de salud psíquica. Eso sí, en las clínicas privadas, no en las públicas, ¿no? Entonces yo soy de derecho, ya lo he dicho, y a mí las cuestiones de inseguridad jurídica no me gustan, porque resulta que depende de lo que diga el fiscal de turno
o el gobierno de turno de orden al Ministerio Fiscal de hacer, pues puedo perseguir todos esos abortos hechos en fraude de ley o no hacerlo. Entonces ahí había una discusión de que lo que teníamos que hacer de una vez era aclararnos y establecer si queríamos o no hacer una indicación más, la indicación social o económica, o introducir el sistema de plazos, que es la ley que ahora tenemos, ¿no? Entonces, estos serán los objetivos, ¿no? Proponer medidas para aclarar la cosa. Lo que les decía antes, intentar que si hacemos una cosa tengamos razones, ¿no? No que las hagamos de magatotis, ¿no? De verdad. Y lo que fue bueno fue que fueron en esta ley que está ahí abajo, que es la actualmente vigente, recogidas muchas de nuestras recomendaciones. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Pues el problema de fondo es que el aborto tiene una historia, como ahí pongo, inmemorial de rechazo, de prohibición y también de práctica. Y que lo que tenemos visto es que aunque se prohíba, igual se practica. Lo único que sucede es que se practica en condiciones de clandestinidad que suponen un riesgo para las mujeres que tienen que acudir a ellas. Entonces, la realidad es que los países, por muy restrictivos que sean, siguen teniendo abortos. Siguen teniendo abortos, lo único que digo es que se hace en condiciones inseguras. Y aquí me gustaría pensar una cosa con ustedes. Se suele decir que el aborto discrimina a los hombres de las mujeres porque, dicho de manera bruta, paga una por lo que hicieron dos. Y a veces, como el caso de la violación, contra la voluntad de una, ¿no? Pero bueno, yo digo, si esto es así, claro, si cada uno tiene su biología, eso no es culpa de nadie, ¿no? Pero hay una segunda discriminación entre las propias mujeres que a mí me parece mucho más grave. Por eso he trabajado estos temas. Y es entre las mujeres ricas y con acceso y las que no lo son. Es decir, la doble discriminación de no poder acceder por razones económicas o incluso por razones culturales. Es decir, miren, yo, pues ya lo veo por la edad que tengo, yo viví el franquismo en Madrid, y estaba prohibido el aborto totalmente. Sin embargo, si tenías dinero y sabías un poco de inglés, te cogías el fin de semana en un avión y te ibas a Londres. Y volvías el lunes tan tranquila. Las catalanas lo tenían mejor, porque las clínicas en las cuales se podía abortar en aquella época estaban en Ceret y se podía ir en coche. Y además hablaban catalán, porque era la Cataluña Nord, o sea, cap problema. Si tenías las condiciones de acceso, si no, estabas abocada a el aborto clandestino. A mí esa doble discriminación, esa segunda discriminación, me parece muy grave y creo que el Estado tiene una responsabilidad sobre las mujeres, que somos la mitad como mínimo de las ciudadanas, ¿no? A las cuales en ese sentido de proteger. Y bueno, algunas cosas a tener en cuenta, pues puse estas, pero hay muchas, ¿no? El delito de aborto, el aborto necesita consentimiento, si no es delito. Si no hay consentimiento, efectivamente eso es lo primero. Y luego hacer caer en una cosa, por mucho que a veces haya campañas que dicen el aborto es un asesinato o es matar a un niño, no es verdad que nunca jamás se ha penalizado el aborto como un asesinato. Eso es jugar con las palabras, hacer un uso emotivo del lenguaje, ¿no? Nunca se penó y, por supuesto, tampoco cuando alguien pierde un feto en gestación, pues sí se disgusta, pero no es lo mismo que una persona a la que se le hace un entierro, etcétera, etcétera. Y lo que me parece también importante y que movió nuestros documentos es que no debe haber una ley del aborto o no se debe discutir sobre el aborto sin establecer previamente una buena política de salud sexual y reproductiva. Problema, que muchas de las personas que están en contra del aborto, de que se penalicen algunos supuestos, porque evidentemente en contra de tener que abortar eso no es un plato de gusto para nadie, todo el mundo está, pero de que se despenalicen algunos supuestos, también está en contra de la educación sexual y reproductiva. Esa es una constatación,
muchos sistemas que estaban previstos luego solo se imparten si en los determinados colegios, por ejemplo, hay profesores que están concienciados con el problema y lo hacen, y a veces se arriesgan a que las asociaciones de padres se ofendan, digan mi santa hija es inmaculada y usted no le enseñe cosas que no me gustan. Y también hay muchas veces que son las propias asociaciones de padres los que mueven que se haga educación sexual y reproductiva en el colegio. Pero lo que es evidente es que si tenemos una buena educación sexual y reproductiva, muchos supuestos de aborto no se van a producir. O sea que la mejor política para que no haya muchos abortos es una buena educación sexual y reproductiva. Pero es un tema interesante. ¿Cómo se regula? Pues como les decía antes, o bien por una ley de indicaciones, con los supuestos que eran los que teníamos antes, o bien mediante una ley que fije plazos, o bien mediante un sistema mixto, o bien, claro, lo prohibimos siempre o lo dejamos libre, que también se ha dejado libre, por ejemplo, en los países del Este, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era usado como un método anticonceptivo. Y bueno, a mí realmente me parece que usar el aborto como método anticonceptivo es una auténtica barbaridad, ¿no? Como detrás de esto hay una polémica, ¿no? Aquello de pro vida, pro elección. Bueno, pro vida, todo. Hay cosas también, más casos de uso ideológico del lenguaje, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante darse cuenta de que hay una ponderación. Hay que establecer una ponderación entre los derechos de la mujer, que es ciudadana, adulta, titular de derechos, y el feto en gestación, dentro del útero materno. Y que en este caso, en el caso de nuestro país, el Tribunal Constitucional estuvo acertado y estableció una doctrina en varias sentencias que decía que los fetos en gestación no son persona a título de titularidad de derechos fundamentales, sino que son bienes jurídicamente protegidos. Es decir, merecen cierta protección del derecho, pero no pasa sobre la titular de derechos fundamentales, que es la mujer. Esto es muy interesante, porque es como un poco un camino medio, ¿no? Entre prohibir siempre en toda circunstancia o dar derechos absolutos de libre decisión a la mujer, ¿no? Que es la pugna. Normalmente en la primera etapa de la gestación se concede mucha más libertad. Por ejemplo, en nuestro país podemos acudir a una interrupción voluntaria del embarazo simplemente en el plazo de las primeras 14 semanas, sin indicar cuál es la causa. La mujer las tiene, pero las tiene que explicar. A partir de ahí empiezan a jugar las indicaciones. Por eso les dije que era un sistema mixto. Y normalmente, cuando el feto adquiere más viabilidad, es decir, que pudiera vivir fuera del seno materno, se establece mucha mayor protección. Y ya funcionan excepcionalmente algunas indicaciones. Eso parece una decisión razonable y lo han hecho muchos países, eso de dividir los trimestres. De todas maneras, como les dije al principio, las discusiones bioéticas son discusiones complejas que no pueden ser reducidas a sí y a no, a blanco y a negro. Y es en el territorio de los grises, en los casos difíciles, en el trimestre de en medio en el que tenemos los problemas. En el territorio en el que el acuerdo es más difícil de conseguir, ¿no? Realmente yo creo que el derecho no debe pretender hacernos santos, que decía el padre Vitoria, ¿no? Esa no es la finalidad del derecho. La finalidad del derecho es permitir la convivencia. Ni siquiera es hacernos felices, como decían las grandes declaraciones. ¿Por qué? Pues porque nuestra sociedad es plural y posiblemente mi concepto de la felicidad tenga poco que ver con el de según qué legislador o el vecino, ¿eh? Entonces lo que tiene que establecer es las condiciones de posibilidad razonables para que cada uno siga su modelo de vida, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, porque si no seguimos queriendo imponer a los otros nuestras pautas. Las conclusiones de nuestro documento, no las he puesto todas porque es tarde, mal de tiempo, pero me importa marcar que evidentemente deben ser considerados dentro de la sanidad pública como una prestación, que es lo que dice la ley. Eso tiene significado. Significa que el hospital está obligado
a prestarte ese servicio. Y si reconoce la objeción de conciencia de determinados médicos, que puede y debe hacerlo, tiene que tener cubierto para que otros presten el servicio. Debe haber una política de salud sexual y reproductiva adecuada para evitar, como les decía, muchos supuestos de aborto. Y la objeción de conciencia tiene como límite la prestación del servicio. Antes teníamos con nosotros a una profesora mexicana que explicaba cuál era la situación de la interrupción voluntaria del embarazo en una cultura diferente, ¿no? En un contexto cultural y económico diferente. Pero lo que es cierto es que uno puede mirar el mapa de la interrupción voluntaria del embarazo legal e ilegal, donde está prohibido, donde se puede en determinadas circunstancias. Y yo le voy a mandar a la profesora Oliveras esa diapositiva porque es muy interesante y coincide el mapa del mundo en mundo rico y mundo pobre. O sea, hay algunas excepciones, pero tú divides el mundo y está la mitad verde y la mitad rojo. O sea que hay algunas cuestiones graves que tienen que ver con el desarrollo económico, con los modelos patriarcales, con la influencia de la Iglesia, etcétera, etcétera. Porque para terminar, a mí lo que me gustaría que ustedes pensaran es que nosotros tenemos que ser responsables de nuestras decisiones. O sea, en tanto que libres somos responsables, ¿no? Y en salud, bueno, ahí pusimos libertad para decidir, ¿no? Y libertad para decidir en todos los campos, creo yo, ¿no? Pero aquí se refiere a la salud. Y entonces ustedes pueden entrar en todas esas diapositivas, en todos esos links, y encontrarán información muy interesante y que sobre todo, por ejemplo, a los profesores les puede servir, ¿no? Porque voy a ver si puedo... No sé si es muy claro. Por ejemplo, si entran aquí... A ver si entran. Está... Hay como una... voy a tener que venir aquí. Tienen, ahí entran en cada uno de ellos y tienen toda una serie de preguntas y de redireccionamientos a los distintos documentos, porque donde encontrarán los argumentos, la información normativa, etcétera, etcétera, que les puede ayudar a pensar y a trabajar en clase o a trabajar, digamos, con ustedes mismos, con su propio pensamiento, con la idea de formación de opinión, cuando quieran, porque para eso están ahí en abierto, ¿no? Entonces, realmente, nada más, porque aquí hay mucha información, hay mucha información. Que sepan que les toca hacerse cargo de sus propias vidas, ¿no? Y que además, en el mundo en el que vivimos, de crisis y de paulatina restricción de derechos, somos los ciudadanos los que tenemos que defenderlos, porque antes decíamos que los derechos humanos y los derechos conseguidos no retrocedían, Esa era la teoría, digamos, en el mundo del derecho. Una vez que tienes un estándar, ya el estándar de protección de los derechos humanos no baja, siempre para adelante. Bueno, hemos visto con las últimas crisis que eso no es verdad. Se nos han hecho restricciones de derechos sociales y de todo tipo, con cortinas de humo, por ejemplo, la discusión sobre el aborto en nuestro país, que se han hecho medidas de recortes de derechos sociales muy graves, ¿no? Entonces ustedes son jóvenes y yo, como soy mayor, tengo que aprovechar la oportunidad para decirle que el mundo va a sus manos y que ustedes tienen que hacerse cargo de él con cabeza, ¿no? Pensando sobre todos estos problemas que antes nos venían dados por la naturaleza y que ahora podemos intervenir y nos hemos de preguntar si debemos y entre todos decidirlo. Nada más, gracias. Moltes gràcies, Maria, per la teva xerrada, molt interessant. Si us sembla, obrim un torn de debat. Si teniu preguntes, que siguin preguntes breus, intentarem fer les respostes breus també. Aixequeu la mà, d'acord? I se us entregarà un micro, de manera que podreu formular la pregunta. Gràcies. Aquí, l'estudiant
grau en biotecnologia de la Universitat de Vic, el FAT, que és becari en aquest programa. Passa el micro, gràcies. En l'abort, l'home té alguna responsabilitat? Pot dir alguna cosa? En el aborto, en la interrupción voluntaria del embarazo de común acuerdo en una familia bien avenida o en una pareja bien avenida, tiene todo que decir. No puede decirlo si con ello lo que pretende es impedir la decisión de la mujer, tanto si es su padre, como si es su pareja, como si es su hermano, como si es el tiet. Es decir, los derechos de interrupción voluntaria del embarazo, la titularidad es de la mujer. Lo que pasa es que a veces dramatizamos las cosas. Debemos decir, hombre, si pedimos que los chicos sean responsables, luego los excluimos, yo creo que las personas no deben ser excluidas de las decisiones, pero eso supone un tipo de relación. Cuando las cosas se colocan en un ángulo de extrema dureza, de malos tratos, evidentemente tiene que decidir la mujer, porque si no, le anulas los derechos. Gràcies. Molt bé. Bona pregunta, naturalment. Més preguntes? Si no tienen preguntas, yo voy a insistir en una cosa, si me permite. Sí, claro. En la idea de que no se puede resolver algo que hemos definido como complejo de manera simple. Es decir, si a ustedes les preguntan si son del sí o del no, a favor o en contra de la maternidad subrogada, ¿qué dices? Eso es muy difícil, ¿no? O dices de que eres del sí o del no. Y el depende normalmente en estos debates que se hacen mediáticos no tiene silla. O sea que intenten no espectacularizar los debates. Hay que buscar vías de acuerdo. Si uno coloca el asunto del aborto como un choque de trenes, no va a resolver nada. Bueno, en casi ninguna cosa. Ya vemos que lo de los choques de trenes no va bien. Alguna pregunta? Algú de vosaltres? Quan ens has parlat, jo et faig una pregunta que potser ens desperta interès i que formuleu més preguntes. Quan ens parles de la interrupció voluntària de l'embaràs, a partir d'uns plaços ens has exposat, d'acord? En quin moment es considera persona quan tenim un embrió que passa a fetus, passa a persona, en quin moment podem considerar? La persona nace, es decir, la titularidad de derechos fundamentales y la personalidad se atribuye con el nacimiento. Eso es lo que intentaba decir, que el Tribunal Constitucional había hecho bien, porque había delimitado que los nacidos somos los titulares de derechos fundamentales, pero que los fetos en gestación tienen también un interés jurídico a proteger. Lo que no puede ser es protegerlo contra los derechos fundamentales de la mujer, que es persona a todo título. De todas maneras, hay una cosa interesante aquí, y es la idea de gradualidad, que en sanidad funciona mucho. Por ejemplo, nosotros en algunas ramas del derecho decimos la mayoría de edad para votar, para comprar, para tal, es una, ¿no? Y un día menos no puedes. Y sin embargo hay otras cosas en las cuales el derecho empieza a ser sensible. Por ejemplo, se habla de la doctrina del menor maduro, pues entre los 16 años y los 13, pues depende, ¿no? Se ha de analizar. En sanidad, entre los 16 y los 18 también hay autonomía, en función de algunas excepciones, pero así es, ¿no? Entonces, con el proceso de gestación, yo creo que esto es interesante. Es diferente un feto que un embrión recién implantado, que es una mórula de células, que un embrión in vitro, que ni siquiera está implantado. Es decir, hay ahí circunstancias diferentes. Por eso les decía que es tan importante el argumento, ¿no? Delimitar el problema y tratar de argumentar de lo que estamos hablando, porque no puede ser todo junto,
sino que hay que ir viendo un poco las circunstancias que rodean cada una de los casos y de les preguntes. Aquí tenim una pregunta, endavant. Doncs, bueno, els països que ara mateix estan evolucionant en la ciència però que tenen legislacions més liberals acabaran fent la competència en els països que actualment estan molt desenvolupats, tot i que tenen unes legislacions més conservadores. ¿Es refereix a la investigación? Sí, sí. Bien, en investigación la mayoría de los países tienen, digamos en nuestro contexto, el marco es de los planes de la Unión Europea. Y, por ejemplo, hay países que tienen legislaciones más restrictivas, por ejemplo, en el uso de embriones para obtener células madre. Era un ejemplo muy típico, ¿no? Y lo que en el contexto del programa marco de la Unión Europea se hacía era decir, bueno, los españoles y los ingleses permiten investigar con embriones, los alemanes no. Bueno, pues vamos a hacer unas cosas en un país, otras en otro. Eso es una pauta. En otras yo creo que la legislación influye, pero no tanto en según y qué, porque muchos consorcios son internacionales, como usted bien sabe. De todas maneras, esa pregunta que hace es muy pertinente, porque ahora mismo hace 20 años que se aprobó el Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina, el Estado español lo ha ratificado, y una de las cosas que prohíbe el convenio en su artículo 18 es la creación de embriones para investigación. La mayoría de los países punteros en investigación en nuestro contexto no han firmado el convenio o no han ratificado o han hecho una excepción de ese artículo. Yo considero que eso perjudica al Estado español. Yo, por ejemplo, promovería una reforma de esa norma. Tenim més preguntes? Seguint el fil de quan ens parles creació d'embrions per investigar, aquests embrions per investigar, d'on penses que valdria la pena d'obtenir-los? Normalmente lo primero que se ha discutido, y nosotros tenemos un documento sobre eso, lo pueden buscar, investigación con embriones sobrantes de procesos de reproducción asistida. Entonces, lo primero es que si tenemos embriones sobrantes, y ya se acordarán que se hablaba de que había 35.000, 45.000 o no sé cuántos embriones crioconservados en las clínicas, pues lo mejor es que si necesitamos embriones para investigar, sean esos los que usemos. Pero para usarlos necesitamos determinados requisitos. Lo primero que necesitamos es el consentimiento de aquellas personas de las que procede el material genético, ¿no? Y eso sería un requisito sine qua non. Si tú no tienes el permiso, no puedes investigar con los embriones. Pero si tienes el permiso, aún podemos seguir exigiendo requisitos. Pues para empezar, que sea necesario para el modelo de investigación usar embriones y que no lo puedas hacer, qué sé yo, con un modelo de ordenador o con células epiteliales o con lo que sea, y que sea idóneo el protocolo y que el investigador tenga la capacidad, etcétera. Es decir, requisitos de carácter científico. Y después podemos exigirle más requisitos, o sea, nada de libre. Podemos decir que le dejamos investigar en según qué cosas. No le vamos a dar los embriones y lo que quiere hacer es, no sé, cremas. Pero sí nos acredita que va a encontrar una terapia, por ejemplo, para curar el Parkinson o para la diabetes. De hecho, en nuestro país se desbloqueó el tema de la investigación con embriones y con células madre porque un científico que luego fue ministro, que se llamaba Bernal Soria, que trabajaba en diabetes, colocó las firmas de los 500.000 enfermos de diabetes que esperaban curación a través de las células madre y se autorizó. Pero si no podemos usar embriones sobrantes de procesos de reproducción asistida porque para algunas cosas es necesario crearlos, por ejemplo ahora que tenemos las técnicas estas CRISP de edición genómica, que parece que van a cambiar todo lo que antes entendíamos que se podía hacer para llegar a terapias personalizadas y a posibilidades inimaginables hace 5 años, pues ellos dicen que harán falta crear embriones. Eso, ya digo, hoy día no se hace, está prohibido, pero es un tema a discutir.
probablemente tendremos que evaluar cuál es la condición de enfermedad que ameritaría que usáramos embriones. Porque es cierto que para mucha parte de la población tienen un significado mayor que otro tipo de células. Para muchos no, pero para otros sí. Entonces, siguiendo con esa idea de la razonabilidad de la ley, de que hagamos cosas que sean asumibles, deberíamos valorar esto. Molt bé, gràcies. Aquí tenim una pregunta. Endavant. Fa 5 dies a El Salvador que es va condemnar una dona a 30 anys de presó per avortar. Com s'ha d'actuar en aquests casos? Pues yo creo que tenemos que hacer mucha pedagogía y darnos cuenta de la influencia que tienen instituciones no democráticas en la aprobación de leyes. Por ejemplo, en países, antes la Mina Beccarievis de México ha mostrado de manera clara la influencia de la Iglesia Católica en los países de Latinoamérica. El caso de Salvador es paradigmático. Entonces, claro que una gerontocracia de varones solteros imponga su voluntad sobre estas cuestiones que además son tan graves, a mí me parece indeseable. ¿Pero qué podemos hacer nosotros desde aquí? Pues presión, es decir, campañas internacionales. No, la ley es vigente en su territorio. Entonces, El Salvador es un territorio que tiene su legislación. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Presión. De hecho, por presión internacional, en buena medida, por supuesto también por otros factores, pero cayeron las políticas de apartheid en Sudáfrica. Es decir, sí podemos hacer cosas. La verdad es que es una realidad dura y en la que podemos hacer poco, pero a lo mejor pedagogía. Gracias. Bueno, dos cosas. La primera, relacionada con el caso de El Salvador, es que además el aborto por el que fue condenada la chica fue un aborto involuntario. Que bueno, para mí eso es lo más alarmante porque es algo que no puedes controlar de tu cuerpo, ¿no? Y bueno, la segunda cosa era algo relacionado con lo de las células madres, la utilización en la investigación. Y si este mismo caso se puede aplicar, por ejemplo, al uso de personas, adultos, en pruebas de medicamentos, por ejemplo. No sé qué tan cierto sea que, bueno, salen películas que pagan a personas para que prueben medicamentos. A ver, lo de El Salvador, de nuevo, hay una cosa única que puedo añadir, o sea, ¿qué es un aborto espontáneo o no? Bueno, ahí hay muchas cosas que discutir. El uso del derecho y de la denuncia como arma de venganza y de muchas cosas también puede haber, hay casos muy conocidos. Pero en Latinoamérica un problema también muy grave es lo que le llaman ellas los obstáculos. No solo la ley es restrictiva, sino que luego los casos que permite ni siquiera se pueden llevar a cabo porque no te dan los papeles, no te dan los certificados, no te dan hora, etcétera. Es una situación muy grave, ¿eh? Y con respecto a lo de la investigación con voluntarios sanos, volvemos a estar en el mismo ejemplo de la donante de ovocitos. ¿Qué es una compensación y qué es un precio? Se supone que al voluntario sano que le dan un dinero por probar un medicamento de forma controlada, muchas veces está incluso en una unidad médica o una unidad clínica o de farmacia para ver las consecuencias que tiene la ingesta del medicamento, pues a lo mejor está unos días sin ir a trabajar, tiene unas molestias, tiene una serie de inconvenientes, por lo cual se establece una compensación. Ahora bien, si esa compensación es tan alta que para ti es un precio, es absolutamente reprobable. De todas maneras, le puedo decir que si se da una vuelta por las facultades de medicina, encontrará muchos anuncios de esos. Es otro ejemplo de lo que decía de la mercantilización del cuerpo humano. Los cobayas. Molt bé. Alguna altra pregunta? Si no hi ha preguntes, si us sembla, ho deixem aquí. Li donem les gràcies a la doctora Maria Casado. Moltes gràcies. I us demanem, sisplau, que per la sortida utilitzeu les dues portes, perquè des de la meva esquerra hi ha una porta que ens condueix cap a fora al carrer directament. Per tant,
moltes persones d'aquí davant, si voleu sortir per aquí darrere, i d'altres per darrere. Gràcies per la vostra assistència. Moltes gràcies, Maria. Ho has fet molt bé. Sí. Que ha sigut maca la xerrada? Molt interessant, que sí? Ho has fet molt bé. Jo he vist que et senties molt